Hola a todos, hoy vamos a hacer un viaje alucinante, un viaje a las profundidades de la corteza terrestre para entender de dónde sale el cobre más importante del mundo. Vamos a construir juntos, pieza a pieza, el modelo geológico que sirve de mapa para encontrar estas auténticas riquezas ocultas. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, pensemos en esto. Casi 3/4 partes de todo el cobre que usamos, además de un montón de molibdeno y oro, salen de estos sistemas geológicos. Y no son vetas pequeñitas. Son volúmenes gigantescos de roca que han sido transformados por completo. Entonces, ¿qué es exactamente un sistema de pórfido? Bueno, la mejor forma de imaginarlo es como un motor geológico colosal. Muy abajo, una cámara de magma funciona como si fuera un reactor, soltando fluidos supercalientes cargados de metales. Estos fluidos suben y al hacerlo van cocinando y alterando volúmenes de roca que pueden ser de hasta 100 kilómetros cúbicos. Es un proceso que convierte roca normal en un auténtico tesoro. Y ojo que no aparecen en cualquier sitio. Estos gigantes se alinean en cinturones inmensos, a veces de cientos de kilómetros, justo en los bordes de las placas tectónicas. Son, por así decirlo, la cicatriz que dejan los arcos magmáticos, zonas donde la corteza terrestre está en plena ebullición. Pensemos en los Andes o en el sudeste asiático, por ejemplo. Vale, este es el plan de viaje. Primero iremos a la sala de máquinas al motor magmático. Después subiremos por las distintas plantas de esta fábrica natural, viendo las zonas químicas que se crean. Luego veremos un fenómeno muy curioso que comprime estas zonas y al final juntaremos todo para entender cómo esto se convierte en un mapa para los exploradores. Venga, pues primera parada, el motor magmático profundo. Aquí es donde empieza todo, en las entrañas de la corteza, donde nacen la energía y la materia prima de todo el sistema. Estamos hablando de entre 5 y 15 kilómetros bajo nuestros pies. Ahí, una cámara de magma, un plutón, se va enfriando poco a poco. Y al cristalizar, suelta todo el agua y los volátiles que tenía disueltos. Estos fluidos, que pueden estar a más de 700 grados, son como una sopa superconcentrada de azufre, cobre, oro, lista para ser inyectada hacia arriba con una presión brutal. Y una vez que esos fluidos son disparados hacia arriba, empieza la magia de verdad. A medida que suben y se enfrían, reaccionan con la roca que tienen alrededor y van creando un patrón de alteración súper predecible, casi como los anillos de un árbol. Y cada anillo, cada zona, nos cuenta qué temperatura y qué química había en ese punto. La primera zona, la más profunda, la que se forma en el epicentro de todo, es la zona potásica. Este es el corazón caliente y latente del depósito, donde se concentra casi toda la riqueza. Aquí es donde está el premio gordo. En un rango de temperaturas de entre 350 y 550 grados, los fluidos dejan caer minerales que nos dan pistas, como la biotita y el feldespato potásico. Pero lo más importante es que aquí precipitan la calcopirita y la bornita, que son los principales minerales de cobre, y muchas veces vienen con oro. Vamos, que esta es la zona que todo el mundo busca. Pero claro, el sistema no para. Sigue evolucionando, se va enfriando, y entonces se forma una nueva zona que se superpone a la potásica. Es la zona de clorita-silicita. Digamos que es una fase de transición, un reajuste químico sobre lo que ya se había formado. Esta zona se reconoce por minerales nuevos como la clorita y la sericita. Lo que pasa básicamente es que fluidos más fríos empiezan a alterar los minerales de la zona potásica que se formó antes. A veces este proceso puede incluso reconcentrar el cobre, pero otras veces puede empezar a dispersarlo. Depende de las condiciones exactas. Si seguimos subiendo, y a menudo solapándose con las otras, está la zona sericítica. Aquí los fluidos ya están más fríos, por debajo de los 350 grados, pero al mezclarse con aguas subterráneas, su química se vuelve mucho más agresiva. Y esta alteración es muy destructiva. Lo convierte casi todo en una masa de cuarzo y sericita, y sobre todo la llena de pirita, el famoso oro de los tontos. Por lo general, si vemos esta zona, significa que el cobre y el oro que había originalmente en la zona potásica han sido, lavados, disueltos y transportados a otro sitio por estos fluidos más agresivos. Y por fin llegamos a la parte más alta, la más superficial del sistema, la zona argílica avanzada. Es como una tapa masiva, lo que se conoce como lithocap, que sella todo el sistema por arriba. Aquí vemos el final del camino de los fluidos. Los vapores más ácidos que consiguen escapar del sistema se condensan cerca de la superficie y crean un ambiente supercorrosivo. Esta zona puede llegar a tener más de 1 kilómetro de grosor y está hecha de minerales como el cuarzo residual y la alunita. Y aunque puede tener algunos sulfuros, normalmente no tiene ni el cobre ni el oro que nos interesan.
Bueno, pues aquí tenemos el resumen de nuestro viaje hacia arriba. Desde el corazón caliente y rico en cobre de la zona potásica, pasando por las zonas de transición donde la química va cambiando, hasta llegar a esa etapa ácida y por lo general estéril de la superficie. Cada zona es como una foto de un momento en la vida del sistema, una huella dactilar que nos habla de temperatura y química. Ahora bien, un momento. Estas zonas no siempre están en capas perfectas y ordenadas. Existe un fenómeno fascinante llamado telescopaje, que, a lo largo de millones de años, lo comprime y lo mezcla todo. En un modelo de libro tendríamos una gran distancia entre la zona potásica, la caliente, y el lithocap, la tapa fría. Pero en la vida real, lo que suele pasar es que el sistema se telescopa. La erosión y el enfriamiento hacen que las zonas más frías y superficiales acaben justo encima, o incluso mezcladas con las zonas más calientes y profundas que se habían formado millones de años antes. A ver, este proceso es una mezcla de enfriamiento y levantamiento tectónico que tarda una barbaridad de tiempo. Imaginaos, mientras el sistema se enfría desde dentro muy lentamente, la erosión en la superficie va quitando kilómetros y kilómetros de roca. Esto hace que las alteraciones de baja temperatura, las de arriba, acaben imprimiéndose sobre rocas que antes estaban en un ambiente muchísimo más caliente. Y toda esta geología no es solo para aprenderla, ¿eh? Es la herramienta más importante que existe para la exploración minera. Es, literalmente, un mapa del tesoro. Esta cita de Richard Sillitoe, que es una eminencia en este campo, lo clava. Lo que vemos hoy en la superficie es solo un corte, una sección del sistema original. La clave de todo es saber interpretar qué piso del edificio geológico es el que ha quedado al descubierto. O sea, que si un geólogo encuentra en la superficie rocas de la zona argílica avanzada, sabe que está en la azotea del sistema y que el tesoro, el núcleo potásico, podría estar 1 o 2 kilómetros más abajo. Pero si por el contrario se encuentra directamente con la zona potásica, bingo, significa que la erosión ya ha hecho el trabajo duro de destapar el corazón del depósito. Así que este modelo de zonas no es un simple dibujo. Es un plano que nos permite leer la historia de la Tierra y encontrar sus secretos mejor guardados. Y claro, nos deja con una pregunta que es fascinante. Con este mapa, ¿cuántos de estos gigantes de cobre, que son cruciales para nuestro futuro, seguirán ahí, esperando intactos bajo kilómetros de roca? La exploración, desde luego, continúa.